En este preciso momento, mientras lees esto, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Muchas de ellas tienen planetas. Algunos de esos planetas están en la zona habitable. Y sin embargo, en todos nuestros años de búsqueda, no hemos encontrado ni una sola señal definitiva de vida inteligente. Esto no es solo extraño, es estadísticamente imposible. Si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos? Esta pregunta, conocida como la paradoja de Fermi, tiene respuestas que van desde lo esperanzador hasta lo aterrador. Hoy exploraremos por qué el silencio cósmico podría ser la señal más importante que jamás recibiremos. Si te fascina el misterio de nuestra existencia en el cosmos, suscríbete al canal para más exploraciones profundas. Empecemos por establecer la magnitud del problema. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Eso es un número tan grande que es difícil de comprender. Si intentaras contar todas esas estrellas, una por segundo, sin detenerte nunca para dormir o comer, te tomaría más de 12.000 años. Y eso es solo nuestra galaxia. En el universo observable hay aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. El número total de estrellas en el universo observable es aproximadamente un 1 seguido de 24 ceros. Es un número tan vasto que supera toda comprensión humana. Ahora bien, durante décadas, los astrónomos han estado descubriendo que la mayoría de estas estrellas tienen planetas. Gracias a misiones como Kepler y TESS, hemos confirmado la existencia de más de 5.000 exoplanetas, planetas que orbitan estrellas diferentes a nuestro Sol. Y estos son solo los que hemos podido detectar con nuestra tecnología limitada, observando una fracción minúscula del cielo. Las estimaciones actuales sugieren que prácticamente cada estrella en nuestra galaxia tiene al menos un planeta. Eso significa que hay cientos de miles de millones de planetas solo en la Vía Láctea, y una fracción significativa de estos planetas están en lo que llamamos la zona habitable, la distancia perfecta de su estrella donde el agua líquida podría existir en la superficie. Los científicos estiman que podría haber miles de millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Planetas con las condiciones adecuadas de temperatura, con atmósferas, posiblemente con océanos. Planetas donde la vida podría surgir y evolucionar, tal como lo hizo en la Tierra. Pero aquí está el problema que hace que todo esto sea tan desconcertante. La Tierra no es especial en ningún sentido obvio. No estamos en el centro de la galaxia. Nuestro Sol es una estrella completamente ordinaria, de mediana edad, de tamaño medio. No hay nada único sobre nuestra ubicación o nuestras circunstancias que sugiera que somos el único lugar donde podría surgir la vida. De hecho, la vida apareció en la Tierra notablemente rápido. Nuestro planeta se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Durante los primeros 500 millones de años, era un infierno fundido, completamente inhóspito. Pero tan pronto como las condiciones se volvieron remotamente favorables, aproximadamente hace 4.000 millones de años, aparecieron las primeras formas de vida. Esto sugiere que cuando las condiciones son adecuadas, la vida no es un milagro improbable, es casi inevitable. La química de la vida, la formación de moléculas orgánicas complejas, parece ser un proceso natural que ocurre fácilmente cuando tienes los ingredientes correctos: agua líquida, compuestos de carbono, una fuente de energía. Entonces, hagamos un cálculo simple. Si hay miles de millones de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia, y la vida surge fácilmente cuando las condiciones son adecuadas, debería haber vida en innumerables mundos. Y si solo una fracción minúscula de esos mundos desarrollara vida inteligente, civilizaciones capaces de tecnología, comunicación, viajes espaciales, todavía estaríamos hablando de miles, quizás millones de civilizaciones solo en la Vía Láctea. Además, nuestra galaxia tiene aproximadamente 13.000 millones de años. Nuestro sistema solar tiene solo 4.500 millones de años. Eso significa que hay miles de millones de estrellas que se formaron miles de millones de años antes que nuestro Sol. Si la vida evolucionó en planetas alrededor de esas estrellas más antiguas,
en la misma escala de tiempo que en la Tierra, esas civilizaciones podrían ser millones o incluso miles de millones de años más avanzadas que nosotros. Piensa en lo que la humanidad ha logrado en solo unos pocos miles de años de civilización. Pasamos de herramientas de piedra a la exploración espacial en un parpadeo cósmico. Imagina lo que una civilización podría lograr con 1.000.000 de años de desarrollo tecnológico. Podrían haber colonizado su sistema solar completo. Podrían haber desarrollado viajes interestelares. Podrían haber expandido su civilización a través de vastas regiones de la galaxia. Y aquí está la clave. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Incluso si viajaras solo al 1% de la velocidad de la luz, una velocidad que no parece imposible para una civilización avanzada, podrías cruzar toda la galaxia en 10 millones de años. Eso suena como mucho tiempo, pero es solo una fracción minúscula de la edad de la galaxia. Esto significa que una civilización que comenzó apenas 1.000.000 de años antes que nosotros, podría, teóricamente, haber colonizado toda la galaxia para ahora. No necesitarían moverse rápido. Podrían expandirse lentamente, de sistema estelar a sistema estelar, construyendo nuevas colonias, enviando nuevas naves, y gradualmente extenderse a través de la Vía Láctea como una ola lenta pero imparable. Y si eso es cierto, entonces la galaxia debería estar llena de evidencia de civilizaciones avanzadas. Deberíamos ver megaestructuras artificiales alrededor de estrellas distantes. Deberíamos detectar transmisiones de radio, señales de comunicación, emisiones de energía masivas de sus tecnologías. Deberíamos encontrar sondas robóticas en nuestro propio sistema solar, enviadas por civilizaciones curiosas para explorar cada rincón de la galaxia. Pero cuando miramos hacia arriba, cuando escuchamos con nuestros radiotelescopios más sensibles, cuando analizamos la luz de miles de estrellas, buscando cualquier anomalía que sugiera tecnología artificial, ¿qué encontramos? Nada. Silencio absoluto. Ni una sola señal inequívoca de vida inteligente, ni una estructura artificial, ni una transmisión de radio, ni una sonda visitante. El universo, en la medida en que podemos detectar, parece estar completamente vacío de otras civilizaciones tecnológicas. Esta es la paradoja de Fermi, nombrada así por el físico italiano Enrico Fermi, quien supuestamente planteó la pregunta durante un almuerzo en 1950. Estaba discutiendo con colegas sobre la probabilidad de vida extraterrestre, y después de hacer algunos cálculos rápidos en su cabeza, Fermi se detuvo y preguntó: «Entonces, ¿dónde están todos?». Era una pregunta simple, pero profunda. Si la vida es común, si las civilizaciones tecnológicas deberían ser abundantes, ¿por qué no vemos ninguna evidencia de ellas? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las naves? ¿Dónde están los imperios galácticos que deberían haber surgido hace millones de años? La paradoja se vuelve aún más inquietante cuando consideras lo que se conoce como el principio de mediocridad. Este principio sugiere que no hay nada especial sobre la Tierra o la humanidad. Somos un ejemplo típico, no una excepción. Si ese es el caso, entonces lo que nos sucedió a nosotros, la evolución de la vida, el desarrollo de la inteligencia, debería estar sucediendo en innumerables otros mundos. Pero si eso es cierto, si somos típicos y no excepcionales, entonces el universo debería estar rebosante de vida. Y sin embargo, cuando miramos, encontramos solo vacío y silencio. Esta contradicción entre lo que esperamos ver y lo que realmente observamos es la esencia de la paradoja de Fermi. Y las posibles resoluciones de esta paradoja, las explicaciones de por qué el universo parece estar vacío, son algunas de las ideas más fascinantes y aterradoras que los científicos han propuesto jamás. Hay docenas de teorías, que van desde lo mundano hasta lo completamente especulativo. Algunas sugieren que estamos buscando de la manera equivocada. Otras proponen que la vida inteligente es mucho más rara de lo que pensamos. Y algunas ofrecen explicaciones verdaderamente inquietantes sobre por qué el silencio podría ser una advertencia. Pero antes de explorar estas teorías, necesitamos entender exactamente qué hemos hecho para buscar vida extraterrestre y qué tan confiables son nuestros métodos. Porque si hay una cosa que la ciencia nos ha enseñado una y otra vez,
es que la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente comenzó formalmente en 1960, cuando el astrónomo Frank Drake apuntó un radiotelescopio de 26 metros en Green Bank, Virginia Occidental, hacia dos estrellas cercanas parecidas al Sol, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Durante varios meses escuchó en una frecuencia específica de 1420 MHz, la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro, pensando que cualquier civilización avanzada podría usar esta frecuencia universal para comunicarse. No escuchó nada excepto ruido estático natural. Pero este proyecto, llamado Proyecto Ozma, en honor a la princesa del libro El Mago de Oz, marcó el nacimiento de SETI, la búsqueda de 1900 inteligencia extraterrestre. Desde entonces hemos expandido enormemente nuestros esfuerzos. El programa SETI moderno monitorea millones de frecuencias de radio simultáneamente, observando miles de estrellas. El radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, antes de su colapso en 2020, dedicó tiempo significativo a escuchar señales extraterrestres. El Very Large Array en Nuevo México, el telescopio de Green Bank y docenas de otros observatorios alrededor del mundo han participado en la búsqueda. El proyecto Breakthrough Listen, financiado con $100 millones por el multimillonario Yuri Milner, representa el esfuerzo SETI más completo hasta la fecha. Utiliza los telescopios más potentes del mundo para escanear el millón de estrellas más cercanas, el plano de nuestra galaxia y las 100 galaxias más cercanas. Ha analizado miles de millones de canales de frecuencia, buscando cualquier patrón que sugiera origen artificial. Y en todos estos años, con toda esta tecnología que hemos encontrado, casi nada. Hubo un momento famoso de emoción en 1977, cuando el astrónomo Jerry Ehman detectó una señal fuerte y estrecha que parecía exactamente lo que esperarías de una transmisión alienígena. Escribió «wow» en el margen de la impresión de la computadora, y la señal se conoce como la señal wow hasta el día de hoy. Pero esa señal nunca se repitió. Nunca pudimos volver a detectarla a pesar de múltiples intentos. Y sin confirmación, sin repetición, no podemos estar seguros de qué era. ¿Podría haber sido interferencia terrestre, un fenómeno natural que no entendemos, o realmente podría haber sido una señal alienígena fugaz que captamos por pura suerte y nunca volvimos a encontrar? En años más recientes, hemos detectado algo llamado ráfagas rápidas de radio, FRBs por sus siglas en inglés. Estos son pulsos de radio extremadamente poderosos que duran solo milisegundos, pero liberan tanta energía como el Sol produce en días enteros. Algunos se repiten, otros no. Su origen era un misterio completo cuando se descubrieron por primera vez. Hubo especulación, por supuesto, de que podrían ser tecnológicos. Quizás propulsión de naves espaciales, o faros de navegación, o transmisiones de energía entre estrellas. Pero ahora sabemos que al menos algunas FRBs provienen de magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos increíblemente poderosos. Son fenómenos naturales, no artificiales, aunque notablemente exóticos. Pero SETI no es solo escuchar señales de radio. También estamos buscando evidencia visual de civilizaciones avanzadas. En particular, buscamos lo que se llaman megaestructuras, construcciones a escala planetaria o estelar que una civilización muy avanzada podría construir. La más famosa de estas hipotéticas megaestructuras es la esfera de Dyson, propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960. La idea es simple pero grandiosa. Una civilización suficientemente avanzada podría querer capturar toda la energía producida por su estrella. Podrían construir una esfera o un enjambre de paneles solares que rodee completamente la estrella, absorbiendo toda su luz. Desde el exterior, tal estructura sería invisible en luz visible, la estrella estaría completamente cubierta, pero emitiría enormes cantidades de radiación infrarroja, el calor residual de toda esa energía siendo utilizada. Entonces podríamos detectar una esfera de Dyson buscando estrellas que son oscuras en luz visible pero brillantes en infrarrojo. Hemos escaneado miles de galaxias buscando tales firmas.
El Observatorio Espacial Spitzer, que operó durante 16 años hasta 2020, fue particularmente bueno para esto porque observaba específicamente en infrarrojo. Algunos astrónomos han examinado los datos buscando anomalías que podrían indicar megaestructuras. Y de nuevo no hemos encontrado nada convincente. Hubo un caso intrigante en 2015. Una estrella llamada KIC 846-2852, también conocida como Estrella de Tabi, en honor a la astrónoma Tabeza Boyajian, quien la estudió. Esta estrella mostraba patrones de atenuación extraños e irregulares, a veces disminuyendo su brillo hasta en 22%, lo cual es enorme. Ningún planeta podría causar tal atenuación. Serían necesarios objetos masivos e irregulares. Hubo especulación emocionante de que podríamos estar viendo la construcción de una esfera de Dyson en progreso. Pero estudios posteriores sugirieron explicaciones más mundanas, probablemente polvo irregular o restos de un planeta destrozado orbitando la estrella. Una vez más, un fenómeno natural inusual, no evidencia de inteligencia extraterrestre. También estamos buscando evidencia en nuestro propio sistema solar. Algunos científicos han propuesto que civilizaciones avanzadas podrían enviar sondas robóticas para explorar cada sistema estelar en la galaxia. Estas sondas podrían ser pequeñas, quizás del tamaño de un automóvil o incluso más pequeñas, y podrían estar silenciosamente observando desde órbitas distantes o incluso aterrizadas en lunas o asteroides. El astrónomo Ronald Bracewell propuso en 1960 que tales sondas podrían estar programadas para permanecer inactivas hasta detectar señales de radio de una civilización emergente como la nuestra, y solo entonces activarse e intentar hacer contacto. Estas hipotéticas sondas se llaman sondas de Bracewell. ¿Hay alguna en nuestro sistema solar? No lo sabemos. Hemos explorado solo una fracción minúscula del sistema solar. Hay millones de asteroides, docenas de lunas, vastas regiones de espacio que nunca hemos examinado de cerca. Una sonda pequeña y silenciosa podría estar allí, y nunca la detectaríamos con nuestras búsquedas actuales. Algunos investigadores, como el astrónomo de Harvard Avi Loeb, han sugerido que el objeto interestelar Oumuamua, que pasó por nuestro sistema solar en 2017, podría haber sido una sonda artificial. Oumuamua tenía una forma extrañamente alargada, aceleró ligeramente de una manera que no podía explicarse completamente por la gravedad o la desgasificación normal, y llegó desde una dirección en el espacio que parecía demasiado específica para ser completamente aleatoria. La mayoría de los científicos creen que Oumuamua era natural, probablemente un asteroide o cometa con propiedades inusuales. Pero la posibilidad de que fuera artificial no puede descartarse completamente, y destaca cuán difícil es distinguir entre fenómenos naturales extraños y tecnología extraterrestre cuando ambos pueden parecer igualmente improbables desde nuestra perspectiva limitada. También está la búsqueda de biofirmas, evidencia de vida en general, no necesariamente inteligente. Estamos analizando las atmósferas de exoplanetas buscando combinaciones de gases que serían difíciles de explicar sin biología. En la Tierra, por ejemplo, tenemos grandes cantidades de oxígeno en nuestra atmósfera, lo cual es químicamente inestable y solo persiste porque las plantas y las cianobacterias lo producen constantemente mediante la fotosíntesis. Si detectáramos oxígeno, o metano junto con oxígeno, o ciertas combinaciones de otros gases en la atmósfera de un exoplaneta, sería evidencia fuerte de que algo vivo está produciendo esos gases. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, tiene la capacidad de analizar atmósferas de exoplanetas con una precisión sin precedentes. Estamos al borde de poder detectar biofirmas si existen. Pero hasta ahora, nada. Hemos analizado las atmósferas de docenas de exoplanetas. Algunos son mundos infernales de lava. Otros son gigantes gaseosos con atmósferas de hidrógeno y helio. Hemos encontrado vapor de agua, dióxido de carbono, metano, todos los cuales pueden tener orígenes geológicos sin necesidad de vida. Pero aún no hemos encontrado la combinación de gases que gritaría biología. Entonces, después de más de 60 años de búsqueda activa, con tecnología cada vez más sofisticada, escaneando miles de estrellas, analizando atmósferas de exoplanetas,
buscando megaestructuras en galaxias distantes. El resultado es consistentemente el mismo. No hemos encontrado evidencia definitiva de vida más allá de la Tierra. Ahora bien, es crucial entender las limitaciones de nuestras búsquedas. El universo es incomprensiblemente vasto. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, así que una señal de una civilización a 50.000 años luz de distancia tardaría 50.000 años en llegar hasta nosotros, y nosotros solo hemos estado escuchando durante unas pocas décadas. Además, solo hemos escuchado una fracción minúscula de las frecuencias posibles, mirando una fracción minúscula del cielo, durante una fracción minúscula del tiempo. Es como sumergir un vaso en el océano, no encontrar peces en ese vaso, y concluir que el océano está vacío. Claramente, nuestra muestra es ridículamente pequeña. Y hay otra complicación. Asumimos que las civilizaciones extraterrestres usarían tecnologías que podemos detectar. Asumimos que transmitirían señales de radio, que construirían megaestructuras visibles, que dejarían evidencia que reconoceríamos. Pero, ¿qué pasa si una civilización 1.000 millones de años más avanzada que nosotros usa tecnologías tan allá de nuestra comprensión que ni siquiera reconoceríamos sus artefactos si los viéramos? Arthur C. Clarke dijo famosamente que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Podríamos estar rodeados de tecnología alienígena y simplemente no tener la capacidad conceptual para reconocerla como tal. Podría parecernos fenómenos naturales porque no entendemos los principios subyacentes. Entonces sí, nuestras búsquedas hasta ahora no han encontrado nada. Pero eso no significa necesariamente que no haya nada que encontrar. Podría simplemente significar que no hemos buscado lo suficiente, en los lugares correctos, de las maneras correctas. Sin embargo, incluso reconociendo todas estas limitaciones, el silencio es inquietante. Porque si las civilizaciones tecnológicas fueran realmente comunes, si hubiera millones de ellas en nuestra galaxia, esperaríamos que al menos algunas fueran lo suficientemente jóvenes o similares a nosotros como para usar tecnologías detectables. Esperaríamos ver algo, aunque sea ocasionalmente, aunque sea difícil de interpretar. El hecho de que no veamos absolutamente nada, después de décadas de búsqueda cada vez más sensible, sugiere que o bien las civilizaciones tecnológicas son extremadamente raras, o hay algo que les impide ser detectables, o algo que les impide existir el tiempo suficiente para que nos encontremos. Y eso nos lleva a las explicaciones propuestas para la paradoja de Fermi, las soluciones a este enigma cósmico. Cada una de estas explicaciones tiene implicaciones profundas para el futuro de la humanidad. Las soluciones propuestas para la paradoja de Fermi se pueden agrupar en varias categorías amplias. Algunas son optimistas, sugiriendo que simplemente no hemos buscado lo suficiente o de las maneras correctas. Otras son profundamente pesimistas, implicando que hay barreras fundamentales que impiden que las civilizaciones sobrevivan el tiempo suficiente para encontrarse. Exploremos las más fascinantes y perturbadoras. La hipótesis de la Tierra rara. Esta teoría, popularizada por el paleontólogo Peter Ward y el astrobiólogo Donald Brownlee en su libro del año 2000, sugiere que aunque la vida microbiana simple podría ser común en el universo, la vida compleja e inteligente es extraordinariamente rara. La Tierra no es típica, argumentan. Es una anomalía estadística con una combinación casi imposible de factores favorables. Considera todo lo que tuvo que salir bien para que la vida compleja evolucionara aquí. Necesitamos una estrella estable como el Sol, no demasiado masiva para quemar su combustible rápidamente, no demasiado pequeña para tener una zona habitable estrecha. Necesitamos estar en la zona habitable, no demasiado cerca para ser demasiado calientes, no demasiado lejos para ser demasiado fríos. Necesitamos un planeta del tamaño correcto. Demasiado pequeño y no puede retener una atmósfera. Demasiado grande y se convierte en un gigante gaseoso. Necesitamos agua, mucha agua, pero no tanta que cubra todo el planeta sin dejar tierra seca. Necesitamos placas tectónicas para reciclar carbono y regular el clima a largo plazo. Necesitamos una luna grande y estabilizadora.
La Luna mantiene el eje de rotación de la Tierra estable, dándonos estaciones regulares en lugar de fluctuaciones climáticas caóticas. Necesitamos un gigante gaseoso protector como Júpiter en el sistema solar exterior, desviando asteroides y cometas que de otro modo bombardearían constantemente la Tierra. Necesitamos estar en la ubicación correcta en la galaxia, no demasiado cerca del centro donde la radiación de las supernovas sería letal, no demasiado lejos en los bordes donde habría escasez de elementos pesados necesarios para planetas rocosos. Necesitamos evitar eventos catastróficos como explosiones de rayos gamma cercanas durante miles de millones de años mientras la vida evoluciona. Y eso es solo el principio. La evolución de la vida compleja en la Tierra dependió de una serie de eventos aparentemente improbables. La simbiosis que creó las células eucariotas, las células complejas con núcleo de las que estamos hechos, podría haber sido un accidente único. La oxigenación de la atmósfera por cianobacterias tomó 2000 millones de años y casi no sucedió. La extinción de los dinosaurios por el impacto de un asteroide hace 65 millones de años abrió nichos ecológicos para que los mamíferos prosperaran y eventualmente evolucionaran en primates. Si cualquiera de estos eventos no hubiera ocurrido, o hubiera ocurrido de manera diferente, podríamos no estar aquí. Quizás el surgimiento de vida inteligente requiere una cadena tan larga de coincidencias afortunadas que, aunque hay miles de millones de planetas, solo un puñado en toda la galaxia realmente produce civilizaciones tecnológicas. Esta explicación es reconfortante en cierto sentido. Sugiere que somos especiales, que la vida inteligente es preciosa y rara, pero también es solitaria. Significa que podríamos estar realmente solos, o tan separados de nuestros vecinos más cercanos por distancias tan vastas que el contacto es imposible. El gran filtro. Esta es quizás la explicación más aterradora de la paradoja de Fermi. Fue propuesta por el economista Robin Hanson en 1996. La idea es que en algún lugar entre la vida simple y las civilizaciones interestelares avanzadas hay uno o más filtros que son extremadamente difíciles o imposibles de atravesar. Piénsalo como una serie de pasos. De no vida a vida simple, de vida simple a vida compleja, de vida compleja a inteligencia, de inteligencia a tecnología, de tecnología planetaria a civilización interestelar. El gran filtro es un paso en esta cadena que es tan improbable que casi ninguna civilización lo atraviesa. Ahora bien, aquí está la parte aterradora. No sabemos dónde está el filtro. Podría estar detrás de nuestro. Quizás el paso difícil fue el origen de la vida misma, o la evolución de células complejas, o el desarrollo de inteligencia. Si el filtro está detrás de nosotros, eso es bueno. Significa que ya superamos la parte difícil y tenemos un camino relativamente claro hacia las estrellas. Pero, ¿qué pasa si el filtro está adelante? ¿Qué pasa si hay algo en el futuro que destruye casi todas las civilizaciones tecnológicas? Podría ser la guerra nuclear. Podría ser el colapso ambiental. Podría ser la inteligencia artificial que se vuelve contra sus creadores. Podría ser algo que ni siquiera hemos imaginado aún. Si el gran filtro está adelante, entonces el silencio del universo es una advertencia. Significa que civilización tras civilización ha llegado aproximadamente a nuestro nivel de desarrollo y luego ha sido destruida por algo. Y nosotros estamos aproximándonos a ese mismo punto de destrucción. En este escenario, la peor noticia que podríamos recibir sería encontrar evidencia de vida compleja, o incluso civilizaciones primitivas, en otros planetas. Porque eso significaría que los pasos fáciles son realmente fáciles. Muchas civilizaciones llegan al menos tan lejos como nosotros, lo que haría mucho más probable que el gran filtro esté adelante, esperándonos. Por otro lado, la mejor noticia posible sería encontrar que la galaxia está llena de vida microbiana simple, pero absolutamente ninguna vida compleja. Eso sugeriría que el filtro está en la transición de simple a complejo, que ya lo pasamos, y que nuestro futuro está relativamente seguro. La hipótesis del zoológico. Esta teoría sugiere que las civilizaciones extraterrestres avanzadas existen pero deliberadamente evitan el contacto con nosotros. Nos están observando como científicos
observan animales en una reserva natural, sin intervenir, dejándonos desarrollar naturalmente. Podría haber razones éticas para esto. Una civilización lo suficientemente avanzada podría tener un principio de no interferencia, similar a la primera directiva de Star Trek. Podrían creer que el contacto con una civilización menos avanzada sería perjudicial, destruyendo nuestro desarrollo cultural natural o causando shock psicológico. O podría ser más práctico. Quizás las civilizaciones avanzadas han aprendido que las civilizaciones jóvenes como la nuestra son peligrosas e impredecibles, y prefieren mantenerse ocultas hasta que maduremos lo suficiente para ser socios seguros y estables. Esta explicación es intrigante, pero tiene problemas. Requeriría que todas las civilizaciones en la galaxia estén de acuerdo con esta política de no contacto. Si incluso una civilización decidiera hacer contacto, o incluso una facción dentro de una civilización, el secreto se rompería. Parece improbable que tal consenso perfecto pueda mantenerse a través de millones de años y miles de civilizaciones diferentes. La hipótesis de la autodestrucción. Quizás las civilizaciones tecnológicas simplemente no duran mucho tiempo. Tan pronto como una especie desarrolla tecnología lo suficientemente poderosa para alterar su planeta, enfrenta riesgos existenciales. Nosotros mismos hemos tenido armas nucleares durante solo 70 años, y ya hemos estado al borde de la aniquilación múltiples veces durante la Guerra Fría. Ahora enfrentamos el cambio climático, que podría desestabilizar nuestra civilización. En el futuro cercano, podríamos crear inteligencia artificial superinteligente, nanotecnología autorreplicante, armas biológicas diseñadas, cualquiera de las cuales podría terminar con nuestra especie si se mal maneja. Quizás la ventana entre desarrollar tecnología avanzada y autodestruirse es muy estrecha. Quizás la mayoría de las civilizaciones solo duran unos pocos siglos después de su revolución industrial antes de sucumbir a alguna catástrofe de su propia creación. En este escenario, la galaxia podría estar salpicada de ruinas, de civilizaciones muertas, planetas silenciosos donde alguna vez floreció la inteligencia, pero que ahora están vacíos, monumentos a la incapacidad de la vida inteligente para sobrevivir a sus propias invenciones. La hipótesis de la trascendencia. Esta teoría sugiere que las civilizaciones suficientemente avanzadas eventualmente abandonan el universo físico por completo. Quizás desarrollan la capacidad de cargar sus mentes en computadoras, viviendo en realidades virtuales que son infinitamente más interesantes que el espacio físico. O quizás descubren formas de existir en dimensiones más altas, o crean universos simulados propios donde se convierten en dioses. Una vez que alcanzas ese nivel de capacidad tecnológica, ¿por qué te molestarías en explorar el espacio físico? ¿Por qué construir naves interestelares cuando puedes crear mundos completos dentro de computadoras? El universo físico es frío, vasto y vacío. Las realidades virtuales podrían ser diseñadas para ser perfectas de cualquier manera que desees. En este escenario podríamos estar rodeados de civilizaciones avanzadas, pero todas han trascendido a formas de existencia que no podemos detectar porque no interactúan con el espacio físico de maneras observables. La hipótesis de las diferentes escalas de tiempo. Quizás simplemente estamos mirando en el momento equivocado. La historia humana de civilización abarca apenas 10.000 años. Hemos tenido tecnología de radio durante solo 100 años. En una galaxia de 13.000 millones de años somos recién nacidos. Las civilizaciones podrían surgir, florecer durante millones de años y luego extinguirse, todo, antes de que apareciéramos nosotros. O podrían aparecer millones de años en el futuro, mucho después de que nos hayamos ido. Las probabilidades de que dos civilizaciones existan simultáneamente, dentro del alcance de comunicación de la otra, podrían ser infinitesimalmente pequeñas. Es como dos barcos pasando en la noche en un océano vasto. Incluso si hay muchos barcos, si están separados por tiempo tanto como por espacio, podrían nunca encontrarse. La hipótesis de que ya están aquí. Algunos investigadores, incluyendo el astrónomo de Harvard Avi Loeb, han sugerido que deberíamos tomar más en serio
la posibilidad de que objetos extraterrestres ya hayan visitado nuestro sistema solar o incluso la Tierra. Los informes de fenómenos aéreos no identificados, UAPs, que el gobierno estadounidense ha reconocido recientemente como reales y sin explicar, podrían potencialmente ser de origen extraterrestre. Loeb argumenta que deberíamos aplicar el mismo rigor científico a investigar estos fenómenos que aplicamos a buscar señales de radio de estrellas distantes. Si hay artefactos tecnológicos en nuestro sistema solar, detectarlos sería mucho más fácil que detectar transmisiones de años luz de distancia. La mayoría de los científicos siguen siendo escépticos, señalando que los UAPs reportados probablemente tienen explicaciones terrestres, fenómenos atmosféricos, tecnología militar secreta, errores de observación. Pero en principio, la idea de que podríamos haber sido visitados no es imposible, solo requeriría evidencia extraordinaria. Las diferentes explicaciones de la paradoja de Fermi no son solo ejercicios intelectuales abstractos. Tienen implicaciones profundas y prácticas para cómo deberíamos pensar sobre nuestro futuro como especie. Dependiendo de cuál explicación sea correcta, nuestras prioridades y estrategias deberían ser radicalmente diferentes. Si la hipótesis de la Tierra rara es correcta, si realmente somos una de las pocas o quizás la única civilización tecnológica en la galaxia, entonces llevamos una responsabilidad cósmica extraordinaria. Somos los custodios de algo precioso y casi único, la conciencia, la inteligencia, la capacidad de comprender el universo. Nuestra extinción no sería simplemente una tragedia humana, sería una pérdida cósmica de magnitud incalculable. Esto sugiere que deberíamos priorizar la supervivencia a largo plazo de nuestra especie por encima de casi todo lo demás. Deberíamos invertir masivamente en convertirse en una especie multiplanetaria, establecer colonias autosuficientes en Marte, la Luna, quizás en las lunas de Júpiter y Saturno. Deberíamos crear respaldos de la civilización humana que puedan sobrevivir incluso si la Tierra enfrenta una catástrofe. Deberíamos ser extremadamente cautelosos con tecnologías que podrían representar riesgos existenciales. La inteligencia artificial avanzada, la nanotecnología, la ingeniería genética, todas deberían desarrollarse con salvaguardas rigurosas, porque no hay nadie más allá que pueda recoger los pedazos si nos autodestruimos. Y deberíamos preservar cuidadosamente la diversidad de vida en la Tierra. Si somos la única isla de vida compleja en un océano cósmico estéril, entonces cada especie que se extingue, cada ecosistema que destruimos, es una pérdida irreemplazable de complejidad biológica que podría nunca evolucionar de nuevo. Por otro lado, si el gran filtro está delante de nosotros, como sugieren algunos investigadores, nuestras prioridades deberían ser diferentes. Deberíamos estar obsesionados con identificar qué podría ser ese filtro. ¿Es la guerra nuclear? ¿El colapso climático? ¿La inteligencia artificial? ¿Algo completamente imprevisto? El filósofo Nick Bostrom, del Instituto del Futuro de la Humanidad en Oxford, argumenta que deberíamos estar activamente buscando riesgos existenciales, catalogándolos, estudiándolos, desarrollando estrategias para mitigarlos. No podemos evitar un peligro que no podemos ver venir. Algunos investigadores han propuesto la creación de lo que llaman un observatorio de riesgo existencial, una institución dedicada a monitorear y analizar amenazas que podrían terminar con la civilización humana. Esto incluiría no solo amenazas obvias como asteroides o pandemias, sino también riesgos emergentes de nuevas tecnologías. La idea es que si podemos identificar el gran filtro antes de llegar a él, podríamos ser la primera civilización en atravesarlo. Podríamos romper el patrón que aparentemente ha destruido a todas las demás civilizaciones. Pero esto requiere previsión, planificación cuidadosa y la voluntad de tomar en serio amenazas que podrían parecer especulativas o distantes. Si la hipótesis del zoológico es correcta, si estamos siendo observados por civilizaciones avanzadas que deliberadamente evitan el contacto, entonces podríamos preguntarnos, ¿qué están esperando? ¿Qué nivel de madurez o desarrollo necesitamos alcanzar antes de que se rebelen?
Quizás necesitamos superar nuestras divisiones tribales y convertirnos en una civilización verdaderamente global. Quizás necesitamos demostrar que podemos manejar responsablemente tecnologías poderosas sin destruirnos. Quizás necesitamos alcanzar un cierto nivel de sabiduría o comprensión ética. O quizás nunca harán contacto, sin importar qué tan avanzados nos volvamos. Podrían tener razones que no podemos comprender para mantener su distancia. En ese caso, deberíamos continuar desarrollándonos lo mejor que podamos, entendiendo que podríamos estar solos en términos prácticos, incluso si no estamos solos en realidad. Una de las ideas más provocativas que ha surgido de pensar sobre la paradoja de Fermi es la ecuación de Drake, formulada por Frank Drake en 1961. No es realmente una ecuación que puedas resolver con números precisos, sino más bien un marco para pensar sobre el problema. La ecuación multiplica varios factores: la tasa de formación estelar en nuestra galaxia, la fracción de estrellas que tienen planetas, el número de planetas por estrella que podrían soportar vida, la fracción donde realmente surge la vida, la fracción donde evoluciona la inteligencia, la fracción que desarrolla tecnología detectable y el tiempo que tales civilizaciones emiten señales detectables. Cuando Drake propuso originalmente esta ecuación, esperaba números optimistas. Pero a medida que hemos aprendido más sobre el universo, nos hemos dado cuenta de que algunos de estos factores podrían ser mucho más pequeños de lo que pensábamos. La fracción donde surge vida inteligente podría ser minúscula. El tiempo que las civilizaciones permanecen detectables podría ser muy corto. Lo interesante es que diferentes científicos, usando la misma ecuación básica, pero con diferentes estimaciones para los factores, obtienen respuestas que varían desde 1930. Hay millones de civilizaciones en nuestra galaxia, hasta probablemente estamos completamente solos. Las incertidumbres son tan grandes que casi cualquier conclusión puede justificarse. Esto nos dice algo importante. Nuestra ignorancia es profunda. No sabemos cuán probable es que surja la vida. No sabemos cuán probable es que la vida simple evolucione en vida compleja. No sabemos si la inteligencia es un resultado inevitable de la evolución o un accidente único. No sabemos cuánto tiempo sobreviven típicamente las civilizaciones tecnológicas. Y esta ignorancia debería hacernos humildes. Deberíamos ser cautelosos al hacer afirmaciones confiadas sobre que debe haber vida allá afuera, o que debemos estar solos. La verdad es que simplemente no lo sabemos todavía. Pero aquí hay algo fascinante. En las próximas décadas, realmente podríamos comenzar a reducir estas incertidumbres. El telescopio espacial James Webb y futuros telescopios aún más poderosos podrían detectar biofirmas en atmósferas de exoplanetas. Proyectos SETI cada vez más sensibles podrían finalmente captar una señal. Misiones a las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, que tienen océanos subsuperficiales, podrían encontrar vida microbiana en nuestro propio sistema solar. Cada uno de estos descubrimientos cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Si encontramos vida microbiana en Europa, eso sugiere que la vida es común, que surge fácilmente cuando las condiciones son adecuadas. Si encontramos evidencia de vida compleja en un exoplaneta, eso sugiere que el gran filtro podría estar adelante de nosotros, una perspectiva aterradora. Y si finalmente detectamos una señal de una civilización extraterrestre, todo cambia. De repente sabríamos que no estamos solos, que al menos una otra civilización logró sobrevivir y prosperar. Eso sería quizás la noticia más importante en la historia humana. Pero también plantea preguntas difíciles. ¿Deberíamos responder? El proyecto Messaging Extraterrestrial Intelligence, METI, ha propuesto transmitir deliberadamente señales al espacio, anunciando nuestra presencia. Pero algunos científicos, incluyendo Stephen Hawking antes de su muerte, advirtieron contra esto. Hawking argumentó que no sabemos si las civilizaciones extraterrestres serían amistosas o hostiles. La historia de la Tierra sugiere que cuando una civilización tecnológicamente superior encuentra una inferior, rara vez termina bien para la inferior. Quizás deberíamos permanecer silenciosos,
al menos hasta que comprendamos mejor los riesgos. Otros argumentan que ya es demasiado tarde para el silencio. Hemos estado transmitiendo involuntariamente señales de radio al espacio durante más de un siglo. Cada programa de televisión, cada transmisión de radio, cada radar, todo se filtra al espacio a la velocidad de la luz. Cualquier civilización dentro de 100 años, luz de nosotros con la tecnología adecuada, podría ya saber que estamos aquí. Además, si todas las civilizaciones permanecen silenciosas por miedo, entonces todos permanecemos aislados para siempre. Quizás alguien necesita tomar el primer paso, arriesgar el contacto, o nunca sabremos si hay alguien más allá. Hay también consideraciones filosóficas profundas. La pregunta de si estamos solos toca algunos de los temas más fundamentales de la existencia humana. ¿Qué significa ser consciente en un universo que podría estar vacío de otra conciencia? ¿Tiene la vida un propósito cósmico o somos simplemente accidentes locales de química compleja? El filósofo existencialista Albert Camus escribió sobre el absurdo de la existencia humana, nuestra búsqueda de significado en un universo que parece indiferente. Si estamos solos en el cosmos, ese absurdo se magnifica a escala cósmica. Todo el vasto universo de trillones de galaxias, y nosotros somos las únicas criaturas que pueden contemplarlo, preguntarse sobre él, tratar de comprenderlo. Hay algo profundamente solitario en esa imagen, pero también hay algo especial, casi sagrado. Significaría que somos los ojos y oídos del universo, la forma en que el cosmos se vuelve consciente de sí mismo. En ese sentido, nuestra existencia no sería absurda, sería milagrosa. Por otro lado, si hay vida en todas partes, si el universo está lleno de conciencia, entonces somos parte de una comunidad cósmica más grande. No estamos solos en nuestra lucha por comprender, crear, sobrevivir. Hay otros ahí fuera enfrentando desafíos similares, haciendo preguntas similares, mirando sus propios cielos y preguntándose si hay alguien más. Esta posibilidad es reconfortante, pero también humillante. Significaría que no somos especiales, que somos solo una entre innumerables civilizaciones. Nuestros logros, nuestros problemas, nuestras guerras y paz, todo serían notas al pie en una historia cósmica mucho más grande. Después de explorar todas estas teorías, todas estas posibilidades, llegamos a una conclusión incómoda pero honesta. Todavía no sabemos la respuesta a la pregunta más fundamental. ¿Estamos solos en el universo? Después de décadas de búsqueda, después de miles de millones de dólares invertidos, después del trabajo de miles de científicos dedicados, la respuesta sigue siendo no lo sabemos. Y quizás eso esté bien. Quizás vivir con este misterio, con esta incertidumbre fundamental, es parte de lo que significa ser humano en este momento de nuestra historia. Estamos en la cúspide de poder responder una de las preguntas más antiguas que nuestra especie ha hecho, pero aún no hemos llegado allí. Pensemos en dónde estamos históricamente. Durante la mayor parte de la existencia humana, las personas miraban el cielo nocturno y veían solo luces misteriosas. No sabían que eran estrellas como nuestro Sol. No sabían que había galaxias más allá de la nuestra. No tenían idea de la escala verdadera del cosmos. Hace apenas 100 años pensábamos que la Vía Láctea era todo el universo. No sabíamos sobre otras galaxias. Hace 50 años no teníamos idea de si otras estrellas tenían planetas. Hace 30 años no habíamos confirmado un solo exoplaneta. Hoy conocemos miles. El progreso ha sido extraordinario y está acelerándose. Cada año nuestros telescopios se vuelven más poderosos, nuestros métodos de detección más sensibles, nuestra comprensión más profunda. Estamos viviendo en la era dorada de la astronomía, cuando preguntas que antes eran puramente filosóficas se están convirtiendo en investigaciones científicas. Dentro de nuestras vidas, o ciertamente dentro de las vidas de la próxima generación, es muy posible que tengamos una respuesta. Podríamos detectar biofirmas en un exoplaneta. Podríamos encontrar vida microbiana en Europa o en Célado. Podríamos, con suerte infinita, recibir una señal de una civilización extraterrestre.
o podríamos continuar buscando durante décadas más y no encontrar nada. Y eso también sería una respuesta, de cierto tipo. El silencio continuo, la ausencia persistente de cualquier evidencia de vida más allá de la Tierra, eventualmente se volvería tan significativo como un descubrimiento positivo. Pero mientras esperamos, mientras continuamos buscando, ¿qué deberíamos hacer con esta incertidumbre? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que podríamos estar solos, o podríamos estar siendo observados, o podríamos estar a punto de encontrar compañía cósmica? Creo que deberíamos vivir como si ambas posibilidades fueran verdaderas simultáneamente. Deberíamos cuidar nuestro planeta como si fuera la única isla de vida en un océano estéril, porque podría serlo. Cada especie que salvamos, cada ecosistema que protegemos, podría ser único en todo el universo. La biodiversidad de la Tierra podría ser el único ejemplo de complejidad biológica en trillones de kilómetros. Al mismo tiempo, deberíamos continuar buscando, escuchando, explorando, porque podría haber otros ahí fuera. Y hacer contacto, encontrar aunque sea una señal de otra civilización, cambiaría todo. Nos uniría como especie de maneras que ningún evento político o social jamás podría. De repente, no seríamos estadounidenses o chinos, cristianos o musulmanes, seríamos humanos, terrestres, compartiendo una identidad común frente al cosmos. Deberíamos también tomar en serio los riesgos que enfrentamos. Ya sea que el gran filtro esté adelante o detrás de nosotros, los desafíos que enfrentamos como civilización son reales. El cambio climático, las armas nucleares, las pandemias, la inteligencia artificial, todos estos son problemas existenciales que requieren nuestra atención urgente. Si hay un gran filtro adelante, podríamos estar acercándonos a él ahora mismo. Este siglo podría ser el momento crítico donde o bien nos autodestruimos, o bien atravesamos el filtro y nos aseguramos un futuro a largo plazo entre las estrellas. La forma en que manejamos los próximos 100 años podría determinar si la humanidad sobrevive 1.000.000 de años o se une a las filas de civilizaciones extintas que podrían estar esparcidas por la galaxia. Hay algo profundamente humillante en contemplar nuestra posición en el cosmos. Somos criaturas pequeñas en un planeta pequeño orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia típica. En la escala del universo, somos menos que polvo. Nuestras vidas son parpadeos. Nuestras civilizaciones son momentáneas. Y sin embargo, somos criaturas que pueden contemplar el cosmos. Podemos hacer preguntas sobre nuestro lugar en él. Podemos usar matemáticas y física para comprender cómo funciona el universo. Podemos mirar miles de millones de años luz en el pasado y ver el nacimiento de galaxias. Podemos predecir el futuro del cosmos miles de millones de años adelante. Somos polvo estelar que se ha organizado de tal manera que puede contemplar las estrellas de las que provino. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Y eso, sin importar si estamos solos o acompañados, es extraordinario. Carl Sagan, uno de los grandes comunicadores de ciencia del siglo XX y un defensor, apasionado de la búsqueda de vida extraterrestre, escribió sobre la Tierra como un punto azul pálido, después de que la nave espacial Voyager tomara una fotografía de nuestro planeta desde los bordes del sistema solar. En esa imagen, la Tierra es menos de un píxel, una mota diminuta suspendida en un rayo de luz solar. Sagan escribió: «Mira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. Sobre él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que has oído hablar, cada ser humano que alguna vez existió, vivió sus vidas. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador, en la historia de nuestra especie, vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol». Esa perspectiva,
ver nuestro planeta desde el exterior, comprender nuestra pequeñez en el esquema cósmico, debería darnos humildad. Pero también debería darnos aprecio por lo preciosa que es la vida, cuán frágil es nuestra existencia, cuán importante es que cuidemos este pequeño punto azul pálido porque es el único hogar que tenemos. Y si realmente estamos solos, si no hay nadie más allá para compartir el universo, entonces esa responsabilidad se vuelve aún mayor. Somos los custodios de algo que podría ser único: la conciencia, la capacidad de comprender, la habilidad de apreciar la belleza del cosmos. Pero incluso si estamos solos, no estamos sin esperanza. La vida en la Tierra ha sobrevivido durante 4.000 millones de años a través de extinciones masivas, impactos de asteroides, edades de hielo, erupciones volcánicas catastróficas. La vida es resistente. La inteligencia ha surgido. Y ahora, por primera vez en la historia de nuestro planeta, tenemos una especie que puede potencialmente extender la vida más allá de un solo mundo. Podemos colonizar Marte. Podemos construir hábitats en el espacio. Podemos, eventualmente, si sobrevivimos el tiempo suficiente y desarrollamos la tecnología necesaria, alcanzar otras estrellas. La vida, que comenzó en los océanos primordiales de la Tierra hace eones, podría extenderse a través de la galaxia, llevada por nosotros o nuestros descendientes. Y si hacemos eso, si nos convertimos en una especie verdaderamente interestelar, entonces quizás algún día, millones de años en el futuro, otra especie joven en otro planeta mirará sus cielos y se preguntará si están solos. Y esta vez la respuesta será no. Estaremos allí, habiendo sobrevivido, habiendo prosperado, habiendo extendido la antorcha de la conciencia de estrella en estrella. Esa es la visión que debería inspirarnos, no la certeza de que hay otros ahí fuera, no la desesperación de estar solos, sino la posibilidad de que podemos ser los primeros, los pioneros, que llevan la vida y la inteligencia a un cosmos que podría estar esperando ser despertado. La paradoja de Fermi, el gran silencio, el hecho desconcertante de que no hemos encontrado evidencia de vida extraterrestre a pesar de décadas de búsqueda, todo esto plantea preguntas profundas. Pero también nos ofrece una oportunidad extraordinaria. La oportunidad de ser quienes responden esas preguntas, no solo con teorías y especulaciones, sino con acción. Podemos elegir cuidar nuestro planeta. Podemos elegir resolver nuestras diferencias. Podemos elegir desarrollar tecnología responsablemente. Podemos elegir alcanzar las estrellas. Y al hacerlo podemos asegurar que, sin importar si hay alguien más allá o no, la historia del universo incluye el capítulo de una pequeña especie en un pequeño planeta que se atrevió a preguntarse si estaba sola. Y luego se aventuró a descubrirlo. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y veas esas incontables estrellas, piensa en el misterio que representan. Cada punto de luz podría tener planetas. Algunos de esos planetas podrían tener océanos, atmósferas, vida. Algunos podrían tener civilizaciones mirando hacia atrás hacia nosotros, haciéndose las mismas preguntas que nos hacemos. O podríamos estar solos, la única voz en un cosmos silencioso. Pero incluso si ese es el caso, ¿qué voz tan extraordinaria somos? ¿Y qué responsabilidad tan profunda llevamos para asegurar que esa voz continúe? Que la canción de la conciencia que comenzó en este pequeño planeta se extienda, crezca y llene el universo con significado, propósito y asombro. El misterio continúa, la búsqueda continúa. Y mientras lo hace, vivimos en el momento más emocionante de la historia humana, cuando finalmente podríamos estar a punto de descubrir nuestro verdadero lugar en el cosmos. Si esta exploración de una de las preguntas más profundas de la existencia te ha fascinado, si te ha hecho mirar las estrellas con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal, porque el universo está lleno de misterios esperando ser explorados, y cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Gracias por acompañarme en este viaje a través del silencio cósmico y las posibilidades infinitas que contiene. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del universo.